El pasado 21 de enero, el prestigioso New York Times, uno de nuestros medios internacionales favoritos para entender la realidad internacional, publicó un interesante análisis sobre el papel de las redes sociales, suscrito por el periodista Jorge Carrión, titulado La utopía de las redes sociales, en el que, de principio, afirma que los caminos de las redes sociales son inescrutables. Y vaya que lo son de verdad, porque cada día que pasa el Internet se aleja más del espíritu con que fue fundado y se aleja mucho más de la metáfora en que mejor se reflejaba, que era la de ser una fuente de gran conversación o fuente de una gran conversación. Es decir, al principio abríamos el Internet, acudíamos a los sitios exploradores como Google y navegábamos por las lecturas fascinantes, por las recopilaciones de resúmenes de las obras clásicas de todos los autores, que nos permitían a los aficionados a la literatura leer con la mayor rapidez posible a William Faulkner, a Graham Greene, a Hemingway, a Bertrand Russell y otros autores pero de repente la dimensión de la red fue distorsionada con la aparición del Twitter, donde las personas escriben en 5 líneas un pensamiento que no es posible escrutar. En Twitter escriben los presidentes en pocas líneas sus anuncios importantes. Donald Trump se engolosina escribiendo hasta los ataques contra el loco norcoreano y por Twitter le responde a Putin. Sus amenazas contra los inmigrantes también los escribe en su Twitter. El Twitter no requiere de burocracia ni de documentos para hacer un anuncio presidencial. Twitter es de lo más informal que existe en materia de comunicación, pero hay que reconocer que es efectivo, porque se riega tan rápido como el viento. El problema es que la red tiene un bemol gigantesco por su falta de regulación. Es un canal preferido por los entusiastas del insulto, de la procacidad y la calumnia, para dar rienda suelta a las acusaciones más graves que solo se pueden publicar en las redes sociales, sin consecuencias para los autores. Si los insultos más salvajes deben ser considerados un acápite que merezcan consideración dentro del majestuoso concepto de la libertad de expresión, entonces tendremos que prepararnos para legislar favorablemente para la defensa de un nuevo estilo de democracia, aquella donde el extremismo en la defensa de la libertad de expresión no será considerado como un vicio o una aberración. Será más bien una nueva era, donde la moderación y la prudencia para buscar la justicia en base a la aplicación de la ley no será ninguna virtud. Será entonces el momento para preguntarse si en aras de respetar la inmoderación, la imprudencia y el irrespeto y toda la suciedad que se transmite por las redes sociales, habrá que apuntar al criminal de la lengua en lugar de defender a la víctima que recibe los insultos. Porque estamos viendo atónitos cómo muchos apreciables colegas, con el solo razonamiento de defender la libertad de expresión, salen como defensores gratuitos de los autores de las graves amenazas y de la cadena de insultos que se transmiten por la red. Es difícil, muy difícil en una democracia imperfecta como la nuestra, lograr a veces un consenso para vencer, para dominar lo malo, porque siempre hay gente de muy buena voluntad que por aferrarse a los formulismos de la legalidad terminan defendiendo lo que debería ser indefendible. Y en este caso, defender dentro del marco de la libertad de expresión a los que con sus diatribas y sus insultos la socavan es ser más papista que el Papa. Las personas que se valen del anonimato de la red para atacar con la mentira monstruosa y deformadora, esos son criminales con la lengua. Ampararlos en la majestuosidad de la libertad de expresión es asumir una complicidad por omisión, por pretender ignorar que toda retórica insultante está contemplada en el ámbito del delito. Es cierto, este tipo de delito ya está penalizado en la ley correspondiente, pero valga la aclaración que por ahora lo que hace falta es una ley específica que active los resortes del Código Penal para que se aplique ipso facto a los delincuentes por el uso del lenguaje malsano. Podríamos decir en una parodia fabular que ya tenemos el gallo, en este caso es el Código Penal, pero le hace falta un complemento que lo active, que lo ponga dinámico para taparle el camino a los maledicentes que tienen una mente cochambrosa, puerca, podrida y que le exhiben con lujo en las redes sociales. Es decir, no basta que el gallo cacaree, es necesaria la gallina para que ponga los huevos.
Tenemos un código penal para castigar a los mal hablados, a los injuriadores y los calumniadores, pero este requiere de un estamento adicional que lo remita vía regulación al castigo contemplado en la codificación penal. Porque oponerse de plano a este nuevo estamento es asumir más el papel en favor del criminal de la lengua que la defensa del que ha sido víctima de los ataques, los insultos y las falsedades. Entonces, amigos, cabría la afirmación: libertad de expresión. ¿Cuántos crímenes y cuántos delitos se cometen en tu nombre? Así son las cosas y así se las hemos contado hoy, martes 13 de febrero del 2018. Buenas noches.